No, brother, no, claro que tengo la opinión, lo que fíjate, la estoy digiriendo y no por una cuestión de, tú sabes que yo no ando con paño estudio con nadie, contigo mucho menos voy a andar en paño estudio, ¿entiendes? Pero no, es que le estoy dando vuelta porque de hecho sí quiero escribir de la película, fíjate, quiero escribir de la película, quiero reseñarla. Eh, y por eso empecé preguntándote si la ibas a mover, ¿no? Porque siempre es bueno aprovecharlo, las coyunturas de esto, que bueno, se va a estrenar aquí, se va a estrenar allá para escribir, ¿no? Para aprovechar noticiosamente. Igual se puede escribir si a ti te da la gana. Yo puedo intentar escribir y nada, y se habla de la película y tú si tienes un tráiler lo mandas o algo de eso. Pero no, es que le estoy dando vuelta porque cada vez se me parece más al súper, porque tiene las mismas angustias del emigrado, ¿no? Es decir, es muy interesante, incluso el propio universo es también ese universo familiar, de amistades, de personas, de grupos de emigrados, ¿no? Es casi una coralidad que se arma de una especie de colección de personajes, de caracteres, ¿no? Y eso es interesante. Lo primero que te voy a señalar es que hay una escena cuando tú estás velando a la actriz que está velando al tipo por el puente, que la cámara tiene un churrito, tiene un churri en el borde inferior derecho, y eso no sé si se hubiera podido quitar digital después, porque evidentemente el lente estaba sucio. Y eso realmente es lo único que me molestó dentro de la película, sí, molestia, porque es un sucio en el lente. Es decir, ahí no sé si te diste cuenta al editarlo, no te diste cuenta, y al final tampoco es la estética que tú manejas en la película, ¿no? No hay una conciencia de la cámara que está filmando. Entonces eso de repente te hace un ruido diegético o extradiegético y entonces se vuelve un incordio ahí con eso. Veo que es que el mismo personaje, hay varias Nicole o es el mismo personaje interpretado por varias actrices. Eso quiero que me lo respondas porque me parece interesante, pero a la vez un poco me quedé un poco ahí. Pero eso puede ser interesante porque ven los créditos que Nicole son muchas actrices. Pero lo que no sé es que si son muchos personajes que se llaman Nicole o es un mismo personaje interpretado por varias actrices. La secuencia que más me gusta, yo no soy esto de decir, esta es la mejor, pero bueno, de repente la secuencia que más me gusta, que más poder para mí tiene dentro de la película, es la parte de que el amigo, bueno, no sé si es de la India o de qué parte, creo que es de la India, nunca se aclara, pero bueno, creo que es la India, que están hablando los tres, tú te pones a hablar con ellos y el hombre empiezan a hablar, ¿no? De lo del banquero, de lo de la novia, sí, eso incluso está, los planos están bien logrados y el diálogo está muy bueno. La escena que más me disuena, que más disonancia me crea porque está construida quizás un poco desde un absurdo, porque creo que al final subyace un absurdo, ¿no? El absurdo de lo cotidiano, el absurdo de la vida. Pero subyace un absurdo un poco en el diálogo, es cuando tú hablas con Alexandra y la mandas a que se fecunda, que vaya a una clínica in vitro, ¿no? Creo que ahí es el diálogo más desbalanceado de la película. En ese momento, ahí sí creo que se crea un cierto desbalance entre lo que ella te dice, lo que tú le dices, la forma en que ella reflexiona lo que está diciendo, se vuelve un poco creíble, ¿no? En ese sentido, y el hecho de que ella no sepa que existen bancos de esperma y que lo vea como una cosa de ciencia ficción cuando son una cosa súper normal y con ver 3 películas americanas ya está, entonces se vuelve un poco increíble porque también es un personaje joven, un personaje que fue una ejecutiva, un personaje que tampoco fíjate, esto es la verosimilitud y no dudo que en la vida real muchas personas no sepan lo que es, pero ya estamos hablando de cuestión de verosimilitud diegética dentro de la película. El registro histriónico sí me parece relativamente, tiene momentos de irregularidad porque hay momentos, sobre todo contigo, fíjate, es decir, cuando tú hablas en varios idiomas, hablas inglés, hablas español, y hablas francés, el hecho de que lo hagas mal está bien porque claro, no son tus idiomas maternos, etc. Pero entonces hay momentos que los hablas más mal que en otros momentos y eso causa un poco de ruido porque parece que está filmado en momentos muy distantes y es como que aquí lo dominaste más y acá lo dominaste menos y entonces cuando montas lo que filmaste primero es lo que sucede temporalmente después en la película y entonces eso puede hacer un ruido. Y hay momentos que cuando hablas el español lo hablas como un cubano
pero hay momentos que no lo hablas como un cubano. Cuando tú en la escena final casi ya, cuando amenazas a Giuseppe en la escalera y empiezas a hablar, ahí pareces que eres un mexicano, estás como imitando la forma de hablar de él, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado porque el personaje tú estás influido por una serie de lenguas y de formas de hablar español también. Eso puede ser relativamente explicable, ¿no? Pero debería ser más consciente. No sé cómo pudiera, pero debería ser eso más consciente, el hecho de que tu propia forma de hablar está en un proceso transmutatorio, mutante, precisamente por la serie de influencias que tiene. Estás oyendo muchos idiomas, estás oyendo inglés, estás oyendo francés, estás oyendo hablar a los indios, que no sé cuál de los indios cuál, por la India se habla una pila de lengua, esos ahí no sé cuáles serán los que específicamente cuál es, si es el tamil, si es, no sé. Y el propio español es mucha gente, porque está Alexandra, que es mexicana, está este otro que es mexicano, puede de repente haber un colombiano, no sé, de mucha gente, y eso es entendible, fíjate. Pero en cuestiones de la película suena más raro, resulta un poco discordante también cuando te sucede a ti solo, ¿no? Cuando te sucede en los momentos que habla, entonces eso puede ser. Si hubiera preferido que el español lo mantuvieras hablando lo más estable, lo más igual posible. Mira, una escena que me cuadra mucho también es cuando Lester Harvey te dice, no, tú eres mi amigo, somos socios, y tú le dices, pero somos socios, es decir, tú nunca me has invitado a tomar una cerveza, tú nunca me has ayudado a una mudada, es decir, ese momento de alienación, ¿no? Ahí hay una carga metafórica muy fuerte entre los conocidos desconocidos y el absurdo de asociarse por la mera nacionalidad, ¿no? Eso ahí tiene buenas lecturas. Lo conspiranoico del final me parece muy bien, me da tremenda. Me sorprendió porque de repente aquello es una cosa muy íntima, muy social, y de repente comienzas a hablar de una cosa paranoica dentro de la película, que si va en el segundo virus, inyectar, y es como que él se crea una especie de alucinación, ¿no? Es casi algo narcótico, ya casi que frisa el enloquecimiento del propio personaje, ¿no? Dentro del contexto que necesita crearse mundos paralelos o mundos que se superpongan a ese mundo amodorrado, monótono, abisal, tónico en el que él está viviendo, ¿no? Y eso me parece. Sí, no, está bien, eso de Nicole puede ser bastante raro y enrarece, ¿no? Es decir, enrarece y saca un poco, precisamente tú todo el tiempo estás como desafiando el realismo, estás desafiando el naturalismo con elementos incordiantes, con elementos de eso, y que es algo que caracteriza la obra tuya, ¿no? Es decir, que tú todo el tiempo estás como dinamitando el realismo, ¿no? Estás dinamitando la representación naturalista, donde aparentemente tú estás narrando una cosa extremadamente real, es decir, pero con una verosimilitud coherente, con una verosimilitud muy natural, que sé, y de repente salen elementos que quiebran esa lógica, que quiebran ese pacto que se va estableciendo, ¿no? Incluso precisamente con todo esto de la conspiración internacional, eso es un elemento que trastoca toda esa realidad, aunque al final puede interpretarse como una alucinación del personaje, como precisamente el personaje atolondrado, ya que al borde de un enloquecimiento, ¿no? De tanta rutina, de tanta circularidad, ¿no? De tanta monotonía, de tanto no futuro, ¿no? Que tiene la película, ¿no? Son estos emigrantes que están sencillamente girando alrededor de algo medio vacío, de un vacío, ¿no? Es decir, en el centro, quizás en vez de haber algo coherente y perceptible, es sencillamente un vacío, ¿no? Alrededor de los cuales ellos giran ahí, están como estancados. Hay una sensación de estancamiento y, por supuesto, una circularidad que marca la propia película, donde, tú pasas para un lugar y pasas para otro, es como una jornada, aunque no es un día, pero bueno, es una jornada simbólica del día a la noche, ¿no? En este